Primera discusión de Checo Pérez con Toto Wolff en Mercedes. Quédate para ver la brutal reacción de Chequito Pérez. Suscríbete solo si amas a Chequito Pérez y crees que en Mercedes le darán una buena oportunidad. Checo Pérez empujó suavemente la puerta para cerrarla detrás de sí, pero incluso ese pequeño gesto, que podría haber pasado desapercibido en cualquier otro contexto, tuvo un peso especial en ese momento. El sonido del cierre no fue más que un leve chasquido, pero en la tensión de la habitación, pareció mucho más fuerte de lo que realmente era. Toto Wolff apenas levantó la vista de los documentos que tenía frente a él. Su rostro, siempre estoico, no mostró signos de sorpresa ni molestia, pero había algo en el leve movimiento de sus cejas que delataba que, al menos, notaba que lo que estaba a punto de ocurrir no sería una conversación ordinaria. Checo avanzó hacia el centro de la sala con una postura que hablaba de decisión, sus pasos medidos, cada uno resonando con una cadencia casi marcial. Era un hombre acostumbrado a la presión, a situaciones límite, a tomar decisiones en fracciones de segundo mientras compite a velocidades vertiginosas. Sin embargo, aquella no era una carrera. No había banderas de cuadros esperando al final de la conversación, no había un podio en el que pudiera celebrar una victoria. Había llegado a ese punto impulsado por algo mucho más profundo que su instinto competitivo, una mezcla de frustración acumulada, expectativas incumplidas y un deseo casi visceral de justicia. La habitación parecía contener el aliento, como si incluso el mobiliario y las paredes pudieran percibir la gravedad de lo que estaba a punto de discutirse. Checo eligió cuidadosamente el asiento frente a Toto, pero no se recostó en el respaldo como alguien que busca comodidad. En cambio, se inclinó hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas, entrelazando los dedos de las manos, como si estuviera preparando su cuerpo para lo que vendría. Su mirada, fija en Toto, no era agresiva, pero tampoco era amigable. Había en sus ojos una intensidad que pocos habían visto fuera de los circuitos de carreras, una determinación que solo surge cuando alguien está dispuesto a enfrentar todo, incluso las consecuencias de una verdad incómoda. Suscríbete solo si amas a Chequito Pérez y quieres tener acceso a todas sus noticias. El silencio entre ellos se prolongó durante unos segundos que parecieron minutos. En ese espacio de tiempo, las palabras no dichas cargaban el aire de una tensión casi palpable. Toto, finalmente, dejó los documentos a un lado, colocando sus manos sobre la mesa con una calma calculada, pero con un leve destello en su mirada que revelaba que estaba evaluando la situación. Checo fue el primero en romper el mutismo, su voz baja pero firme, cada palabra cuidadosamente escogida, como un piloto que evalúa cada curva antes de tomarla a toda velocidad. Toto, no he venido aquí para rodeos ni para escuchar respuestas diplomáticas. Necesito claridad. No más interpretaciones ambiguas ni mensajes implícitos. Necesito que seas honesto conmigo. La expresión de Toto cambió apenas perceptiblemente. Había algo en el tono de Checo que lo hizo inclinarse ligeramente hacia adelante, como si inconscientemente aceptara que la conversación sería más seria de lo que había anticipado. Sin embargo, su respuesta fue medida, su voz tranquila, aunque con ese aire de autoridad que siempre lo había caracterizado. Sergio, sabes que siempre estoy dispuesto a escuchar. Si hay algo que te preocupa, este es el momento de decirlo. Checo apretó ligeramente los labios antes de responder, como si estuviera conteniendo una ola de palabras que amenazaban con desbordarse. Pero cuando finalmente habló, lo hizo con una claridad y precisión que dejaban en evidencia que había estado reflexionando sobre este momento durante mucho tiempo. No se trata de hablar por hablar. Toto. He estado observando. Día tras día, carrera tras carrera, he intentado encontrar una lógica en las decisiones que se han tomado. Me he esforzado por interpretar todo de la manera más objetiva posible, por confiar en el equipo, en la dirección que tomamos. Pero ahora, no puedo evitar sentir que algo no está funcionando como debería. He dado mi máximo, he seguido las estrategias, he jugado el papel que se me ha pedido, incluso cuando eso significaba sacrificar mis propios intereses. Pero a veces, parece que mi esfuerzo no es suficiente. Parece que, sin importar lo que haga, siempre hay algo que inclina la balanza en otra dirección. La intensidad de sus palabras llenó la sala como una ola imparable. Toto lo miraba sin interrumpir, pero su rostro, aunque aún sereno, mostraba señales sutiles de incomodidad. Un ligero ajuste en su postura, un movimiento casi imperceptible de su mandíbula. Detalles mínimos que hablaban más que cualquier palabra que pudiera haber dicho en ese momento. Entiendo tu perspectiva, Sergio, respondió Toto tras una breve pausa, con un tono que intentaba ser conciliador, pero que no lograba ocultar del todo un matiz de condescendencia. Las decisiones que tomamos siempre están basadas en datos, en lo que creemos que es lo mejor para el equipo en su conjunto. No es algo personal.
y espero que puedas entenderlo desde ese punto de vista. Las palabras de Toto parecieron caer en el vacío. Checo exhaló lentamente, como alguien que intenta mantener la calma en un momento de frustración creciente. Pero su respuesta no tardó en llegar, y cuando lo hizo, cada palabra estaba cargada de una intensidad que era imposible ignorar. No estoy cuestionando tus datos ni tu capacidad para liderar este equipo, Toto. Estoy cuestionando el patrón que parece repetirse una y otra vez. Estoy cuestionando cómo esos datos siempre parecen justificar decisiones que me dejan en desventaja. Estoy cuestionando por qué, a pesar de mis resultados, de mi esfuerzo, todavía parece que mi lugar aquí no está completamente asegurado. El silencio que siguió fue casi ensordecedor. Toto mantenía su mirada fija en Checo, y por primera vez en mucho tiempo, parecía que no tenía una respuesta inmediata. Había algo en la manera en que el piloto mexicano hablaba, en la forma en que dejaba salir sus palabras, que lo desarmaba. No era una rabieta, no era un reclamo impulsivo. Era la voz de alguien que había llegado a su límite, que había aguantado más de lo que debería, y que ahora exigía, no pedía, una respuesta. Checo continuó hablando, cada vez más calmado, pero no menos intenso. Sus palabras eran como piezas de un rompecabezas, encajando perfectamente para formar una imagen clara y contundente. Esto no es solo sobre mí, Toto. Es sobre lo que represento, sobre lo que significa para mí y para muchos otros estar aquí. Cada vez que entro a la pista, no solo compito por mí mismo. Compito por todos aquellos que ven en mí una esperanza, una prueba de que el talento y el trabajo duro pueden abrir puertas en un mundo que muchas veces parece cerrado. Compito para demostrar que no importa de dónde vienes, sino lo que eres capaz de hacer cuando se te da una oportunidad justa. Sus palabras quedaron flotando en el aire, como un eco que se negaba a desaparecer. Toto no dijo nada, pero su mirada había cambiado. Había algo en su expresión que sugería que las palabras de Checo habían encontrado un lugar en su mente, un espacio en el que no podrían ser ignoradas fácilmente. La conversación aún no había terminado, pero en ese momento, Checo había logrado algo importante. Había sido escuchado, realmente escuchado, y el impacto de sus palabras sería difícil de olvidar. Desde el momento en que firmé ese contrato, cada día que paso aquí siento como el peso de tus palabras comienza a desmoronarse, Toto. En nuestra primera conversación, me hablaste de confianza, de respeto mutuo, de un equilibrio en el equipo que permitiría aprovechar mi experiencia y mis habilidades al máximo. Dijiste que, aunque George fuera la prioridad como piloto número 1, habría espacio para que yo tuviera oportunidades reales, para que mi capacidad en pista y mi visión estratégica marcaran una diferencia tangible en el equipo. Pero lo que he encontrado desde mi llegada dista mucho de esa promesa. No soy más que una herramienta en un sistema diseñado exclusivamente para George. Todo lo que he visto, todo lo que me han pedido, todo lo que he hecho hasta ahora me demuestra que no estoy aquí para competir en igualdad de condiciones. Estoy aquí para facilitarle el camino a él, para asegurar su éxito. Y no vine aquí para ser un mero espectador en la historia de otra persona. Checo había hablado con una intensidad que no dejaba espacio a dudas. Las palabras brotaban de él como un torrente que había sido contenido demasiado tiempo. Toto, sentado al otro lado de la mesa, no apartaba la mirada. Sus ojos, normalmente fríos y calculadores, ahora reflejaban algo distinto. Quizá no era sorpresa, porque conocía bien el carácter del mexicano, pero sí una especie de reconocimiento. Estas no eran quejas banales ni lamentos de un piloto insatisfecho. Había algo más profundo, algo visceral, que resonaba en cada frase. Y eso lo obligaba a manejar la situación con una precisión quirúrgica. Respiró hondo, cruzando los brazos con un gesto que parecía a la vez protector y desafiante, como si se preparara para responder, pero también para contenerse. Checo, entiendo perfectamente cómo te sientes. Es normal. Este es un deporte lleno de emociones, de momentos en los que todo parece estar en contra. Pero también quiero que recuerdes algo. Desde el principio, cuando decidiste unirte a Mercedes, sabías que George era nuestro proyecto a largo plazo. Es un talento joven, una inversión estratégica para el futuro del equipo. Lo sabías. Y tú, con toda tu experiencia, eras parte fundamental de ese plan. Porque tu papel no es solo el de un piloto competitivo, es el de un líder en la pista, alguien que puede aportar conocimientos y estabilidad al equipo. Las palabras de Toto eran medidas, precisas, como si cada una estuviera diseñada para calmar la situación sin ceder demasiado terreno. Pero Checo no retrocedió. No había venido a esta reunión para escuchar explicaciones cuidadosamente elaboradas. Había venido a confrontar una realidad que ya no podía tolerar. Claro que lo sabía, Toto. Sabía perfectamente que George iba a ser la prioridad.
que todo el equipo está diseñado para impulsarlo. Pero lo que también sabía, lo que tú mismo me aseguraste, era que eso no significaba que yo estaría relegado al papel de segundo piloto sin más. Me dijiste que tendría oportunidades, que habría momentos en los que mi experiencia marcaría la diferencia, en los que yo sería quien tomaría el liderazgo en pista. ¿Y dónde están esos momentos, Toto? Porque hasta ahora, lo único que he visto es que cada decisión estratégica, cada recurso, cada mínimo detalle, está diseñado para beneficiar a George. No vine aquí para ser su sombra. Y mucho menos para aceptar un papel secundario sin rechistar. El ambiente en la sala se volvió más pesado. Cada palabra que Checo pronunciaba parecía caer como una piedra en un estanque, creando ondas que se expandían más allá de los límites de esa conversación. Toto, con su habitual calma, se inclinó ligeramente hacia adelante, como si quisiera asegurarse de que sus próximas palabras fueran escuchadas con claridad. Checo, no quiero que malinterpretes lo que voy a decirte. Valoro tu experiencia, tu talento, todo lo que has logrado en tu carrera. Pero este es un deporte de equipo. Y en un equipo como Mercedes, a veces, las decisiones que tomamos no son fáciles ni justas para todos. Pero son necesarias. George es joven, sí, pero también es rápido, consistente, y tiene el potencial de llevar a este equipo a lo más alto durante muchos años. Tú eres una parte crucial de ese proceso. No estás aquí solo para correr, estás aquí para ayudar a construir algo más grande. ¿Algo más grande? Checo soltó una risa seca, casi incrédula. Su mirada se endureció, y por un momento pareció que estaba reuniendo toda la paciencia que le quedaba. ¿Algo más grande para quién, Toto? Porque hasta ahora, lo único que veo es que algo más grande significa algo más grande para George. Todo el discurso del equipo, todas las decisiones que se toman, giran en torno a él. ¿Dónde quedo yo en esa ecuación? ¿Dónde está el respeto por mi trayectoria, por todo lo que puedo aportar? Porque si de verdad valoras mi experiencia, como dices, no estaría sentado aquí teniendo esta conversación. No estaría aquí recordándote que no vine a ser el piloto que sacrifica sus oportunidades para que otro brille. El silencio que siguió fue ensordecedor. Toto sabía que cualquier respuesta que diera en ese momento sería crucial. No podía permitirse alienar a Checo completamente, pero tampoco podía ceder demasiado sin comprometer la estructura que había construido alrededor de George. Había una línea delgada entre mantener el control y perder la confianza de uno de los pilotos más experimentados de la parrilla. Checo, entiendo tu perspectiva, de verdad. Pero también quiero que veas el panorama completo. Este es un deporte donde, a veces, las decisiones individuales tienen que ceder ante las necesidades del equipo. George tiene el potencial de ser campeón del mundo, y tú tienes la oportunidad de ser parte de ese viaje, de contribuir de una manera que solo alguien con tu experiencia puede hacerlo. No lo veas como un sacrificio, míralo como una oportunidad de dejar un legado. ¿Un legado? La voz de Checo se llenó de ironía. ¿Qué legado voy a dejar si ni siquiera me das la oportunidad de demostrar lo que puedo hacer? Si cada decisión que tomas me pone en una posición de desventaja, ¿cómo se supone que voy a contribuir? No vine aquí para ser recordado como el tipo que ayudó a George a ganar campeonatos. Vine aquí para competir, para ganar, para demostrar que aún tengo lo necesario para estar al más alto nivel. Si eso no es lo que quieres de mí, entonces quizás estoy en el lugar equivocado. La conversación había llegado a un punto crítico. Ambos sabían que lo que se dijera a continuación tendría implicaciones que irían más allá de esa sala. Pero por ahora, las palabras flotaban en el aire, cargadas de tensión, de significado, de todo lo que estaba en juego. Las palabras que salieron de la boca de Toto Wolff, calculadas al milímetro como si cada una hubiese sido sometida a una rigurosa simulación de impacto emocional, chocaron contra una pared de frustración en Checo. Había algo en esa precisión fría que parecía encender aún más el enojo contenido del piloto, un enojo que no era solo un estallido momentáneo, sino el resultado de un cúmulo de pequeñas injusticias, de decisiones que, aunque justificadas con lógica, habían desgastado algo más profundo, su sentido de pertenencia. En ese instante, el ambiente en la sala se tensó como un cable a punto de romperse, y Checo, visiblemente conteniéndose, dejó escapar un suspiro pesado antes de romper el silencio. Consolidar su posición, dijo, dejando que cada palabra cayera con un peso casi físico en el aire, su voz ahora cargada de un tono de incredulidad mezclado con amargura. Así que eso es lo que piensan. No me malinterpretes, Toto, yo sabía exactamente lo que estaba firmando cuando acepté este contrato. Sabía que George sería el número 1. Acepté ese rol porque pensé que aún habría un lugar para mí,
un lugar donde mi experiencia, mi talento y mis aportaciones fueran valoradas. Pero parece que me equivoqué. Porque, ¿sabes qué? No se trata solo de aceptar ser el segundo piloto. Es algo mucho más profundo. En cada reunión estratégica, en cada análisis post-carrera, mis ideas no son tomadas en cuenta. Mis opiniones son tratadas como si fueran irrelevantes. Es como si no existiera. El tono de su voz subió ligeramente, reflejando una mezcla de rabia y decepción que no podía seguir conteniendo. Su mirada, fija en Toto, parecía buscar algo más allá de las explicaciones calculadas que sabía que recibiría. Checo no era un piloto al que se pudiera apaciguar fácilmente con palabras bonitas. Necesitaba respuestas, pero más que nada, necesitaba respeto. Y eso no es todo, continuó, inclinándose ligeramente hacia adelante, como si la cercanía física pudiera dar más peso a lo que estaba a punto de decir. ¿Sabes cuántas veces he tenido que ceder posición en las últimas semanas? 3. 3 veces. Toto. En una sola carrera. Y no porque fuera lo mejor para la estrategia general, no porque los datos dijeran que era la única opción, sino porque parece que mi lugar en este equipo es sacrificarme continuamente. Sin importar las circunstancias, sin importar el impacto que tenga en mi confianza como piloto. Porque esto no es solo un deporte. Toto. Esto es mi vida. Mi carrera. Mi legado. Y siento que lo estoy perdiendo, un pequeño pedazo a la vez, cada vez que me piden que me haga a un lado. Las palabras resonaron en el ambiente como el eco de un trueno en una habitación cerrada. Toto, fiel a su carácter analítico, no reaccionó de inmediato. Sabía que cada respuesta que diera en ese momento debía ser impecable, libre de cualquier interpretación que pudiera empeorar las cosas. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en el escritorio y entrelazando las manos frente a él, una postura que reflejaba tanto autoridad como apertura. Su mirada se clavó en Checo, evaluándolo, tratando de entender no solo las palabras que acababa de escuchar, sino el trasfondo emocional que las acompañaba. Checo, entiendo lo que estás diciendo, comenzó, su voz firme pero sin agresividad, buscando el tono perfecto que pudiera transmitir tanto empatía como control. Pero tienes que saber que esto no es personal. Nunca lo ha sido. Cada decisión que tomamos, cada orden que se da durante una carrera, está respaldada por datos, por análisis. No estamos aquí para subestimar tu talento ni para minimizar tu experiencia. Estamos aquí para ganar. Y a veces, ganar significa tomar decisiones que pueden parecer injustas desde tu perspectiva. Sé que no es fácil verlo de esa manera, especialmente cuando estás en el calor del momento, pero te prometo que todas estas decisiones están hechas pensando en el bien del equipo en su conjunto. Checo dejó escapar una risa seca, una que no contenía alegría, sino una mezcla de desilusión y exasperación. Esa risa, breve pero intensa, rompió el ritmo del discurso de Toto como una grieta que aparece de repente en una estructura aparentemente sólida. Sus ojos, cargados de emociones que iban desde la frustración hasta un desafío apenas contenido, se encontraron con los de Toto. Había algo en esa mirada que hablaba de años de sacrificio, de esfuerzo constante, de una lucha interminable por demostrar su valía en un mundo que no siempre estaba dispuesto a reconocerla. ¿El bien del equipo?, repitió, esta vez con un tono más bajo, casi como un susurro cargado de reproche. ¿Sabes lo que significa realmente poner al equipo por encima de todo? Lo he hecho, Toto. Desde el primer día. He seguido cada orden, he cedido posiciones, he puesto mis ambiciones en segundo plano porque creí en lo que este equipo representa. Pero ahora me pregunto, ¿dónde está el límite? ¿Cuánto más esperan que sacrifique antes de que siquiera consideren lo que yo puedo aportar más allá de ser un apoyo para George? Porque te aseguro que no firmé este contrato para ser una sombra, para ver cómo mis mejores años como piloto se desperdician en el altar de la estrategia. Toto respiró hondo, tomándose un momento para procesar lo que acababa de escuchar. Sabía que Checo tenía razón en muchos puntos, pero también sabía que reconocerlo abiertamente en ese momento podría poner en riesgo su autoridad como líder. El equilibrio era delicado, y cualquier paso en falso podría tener consecuencias que se extenderían mucho más allá de esa sala. Finalmente, después de unos segundos que parecieron eternos, habló de nuevo, esta vez con un tono más grave, casi solemne. Checo, sé que esto es difícil. No espero que estés de acuerdo con todo lo que hacemos, pero sí espero que confíes en el proceso. Este equipo no sería lo que es hoy sin sacrificios, sin decisiones difíciles. Y te necesito a ti, con tu talento, tu experiencia, tu dedicación, para que podamos lograr lo que nos hemos propuesto. No se trata de relegarte, no se trata de ignorarte.
Se trata de encontrar la mejor manera de trabajar juntos para alcanzar el éxito. El piloto permaneció en silencio, su expresión una mezcla de emociones que reflejaban la batalla interna que estaba librando. Por un lado, sabía que Toto no era un enemigo, que sus palabras no eran vacías ni malintencionadas. Pero por otro, no podía ignorar el peso de su propia experiencia, las veces que había sentido que su lugar en el equipo no era más que un recurso descartable. ¿Por el bien de Mercedes? Vamos, Toto, no trates de venderme esa idea como si yo no entendiera lo que sucede aquí dentro. Sabes tan bien como yo que esto no tiene absolutamente nada que ver con el equipo. Todo esto gira en torno a George, y no hay necesidad de ocultarlo detrás de discursos vacíos sobre trabajo en equipo o sacrificios compartidos. En Silverstone, me pidieron que frenara mi ritmo, que dejara de presionar cuando aún tenía neumáticos para dar batalla, y todo eso bajo la excusa de protegerlos de él. No me molestaría tanto si al menos esa decisión hubiera tenido algún sentido estratégico. Pero no lo tenía. Toto. No lo tenía. Checo hablaba con un tono controlado, pero sus palabras golpeaban como un martillo en la sala de reuniones. Su mirada no se apartaba de Toto, quien permanecía en silencio, escuchándolo con atención, aunque su rostro apenas delataba emoción. Y luego está lo del martes. Llevo días pensando en ello. ¿Sabes cuánto tiempo pasé revisando esos datos, preparando esa estrategia? Era clara, sólida, respaldada por simulaciones y análisis. Lo presenté en la reunión, y ni siquiera se tomaron la molestia de considerarlo. Lo descartaron como si fuera una ocurrencia de alguien que no entiende cómo se juega en este nivel. ¿De verdad crees que eso es justo? ¿Eso es lo que llamas trabajo en equipo? Porque no es lo que yo imaginé cuando me convenciste de unirme a Mercedes, cuando me hablaste de un proyecto ambicioso donde cada piloto tendría una oportunidad real de brillar. Toto exhaló lentamente, como si intentara liberar la tensión acumulada en sus hombros. Su expresión seguía siendo imperturbable, pero había algo en sus ojos que sugería que, al menos, entendía el peso de las palabras de Checo. Sergio, entiendo tu frustración. De verdad, lo entiendo. No es fácil estar en tu posición, y lo sé porque he visto a muchos pilotos pasar por algo similar. Eres increíblemente competitivo, y esa es una de las razones por las que estás aquí. Pero también tienes que entender que este equipo no funciona como una suma de individuos. Somos un todo. Y a veces, ser parte de ese todo significa tomar decisiones que no siempre parecen justas desde una perspectiva individual. Toto pausó un momento, buscando las palabras adecuadas para continuar. Quería evitar cualquier expresión que pudiera avivar aún más el fuego en Checo, pero el piloto ya estaba demasiado involucrado emocionalmente para aceptar explicaciones simples. Mira, las decisiones que tomamos no son fáciles para nadie. No creas que me resulta sencillo pedirle a un piloto de tu calibre que haga sacrificios, pero lo hacemos pensando en el bien mayor. Pensamos en el equipo, en los campeonatos, en el largo plazo. Checo negó con la cabeza, un gesto lento pero firme, como si cada palabra de Toto se deslizara por su mente sin encontrar un lugar donde asentarse. No estoy aquí para que me tengas lástima, Toto. No necesito que me digas lo bueno que soy o lo importante que soy para el equipo. Lo sé. Lo que necesito es una oportunidad justa. Solo una. No estoy pidiendo que me conviertas en el número uno, ni que me des privilegios por encima de nadie. Pero no puedo seguir en un lugar donde constantemente me piden que ceda, que retroceda, que me detenga mientras otros avanzan. ¿Qué crees que piensa la gente cuando ve eso? ¿Qué creen que dice de mí? Checo hizo una pausa, no para calmarse, sino para tomar aire y asegurarse de que Toto realmente lo estaba escuchando. Esto no es solo sobre mí, Toto. Es sobre lo que representamos como equipo, sobre la imagen que proyectamos al mundo. ¿De verdad quieres que Mercedes sea recordado como el lugar donde un piloto con mi experiencia y trayectoria fue relegado a un segundo plano, sin siquiera una oportunidad de demostrar de que es capaz? Porque eso es lo que está pasando, te guste o no. Y me duele decirlo, pero siento que me engañaste. El golpe de su palma contra la mesa no fue fuerte, pero en la sala silenciosa resonó como un eco de su frustración. Era un gesto que decía más de lo que cualquier palabra podría expresar en ese momento. Cuando llegué aquí, lo hice porque creía en algo más grande. Creía que este equipo era diferente, que no era como otros que solo se preocupan por proteger a un piloto mientras dejan al otro en las sombras. Pero, honestamente, no sé si puedo seguir creyendo en eso. Checo se levantó de su asiento, su postura rígida y su mirada fija en Toto, como si esperara algún tipo de respuesta que pudiera cambiar lo que estaba sintiendo. Pero Toto permaneció en silencio, su expresión una mezcla de preocupación y resignación. Haz lo que tengas que hacer, Toto.
Pero yo también haré lo que tengo que hacer. No esperes que me quede de brazos cruzados mientras pisotean todo por lo que he trabajado. Sin esperar una respuesta, Checo se dio la vuelta y salió de la sala, dejando a Toto solo con el eco de sus palabras y el peso de una conversación que, sin duda, tendría repercusiones en el futuro de ambos. Afuera, los pasillos del equipo estaban vacíos, pero el aire parecía cargado de la tensión que Checo había dejado tras de sí. Cada paso que daba era firme, decidido, como si en su mente ya estuviera trazando el camino hacia lo que venía. Mientras se alejaba, sabía que había cruzado un punto sin retorno. Toto Wolff observó con atención cada gesto de Checo Pérez, cada matiz en su tono de voz, cada movimiento casi imperceptible de sus manos. Había algo diferente en la manera en que el piloto mexicano expresaba su descontento esta vez. No era solo frustración, era una acumulación de meses, quizás años, de tensiones no resueltas, de silencios que nunca se rompieron en el momento adecuado, de decisiones que, a ojos de Checo, parecían subestimarlo o relegarlo a un papel que jamás había aceptado en su mente. Toto permanecía callado, con la mirada fija en el hombre frente a él, intentando descifrar la raíz exacta de la tormenta que se desataba en esa sala. Era evidente que esto no era un simple desacuerdo táctico. Esto era personal, profundamente personal. Checo respiró hondo antes de continuar. Había llegado a esta reunión con la determinación de decir todo aquello que llevaba tanto tiempo guardándose. Había aprendido, a lo largo de su carrera, que el automovilismo no era solo un deporte, sino una guerra constante por respeto, por oportunidades, por ser reconocido en un mundo que muchas veces parecía diseñado para favorecer a unos pocos. Pero esta vez no iba a quedarse callado. No podía permitirse el lujo de hacerlo. Sus palabras no eran improvisadas. Cada una de ellas estaba cuidadosamente elegida, pensada para causar el mayor impacto posible. Pero, al mismo tiempo, llevaban consigo una carga emocional que era imposible de disimular. Cuando finalmente habló, su voz era baja pero firme, con una intensidad que llenó cada rincón de la habitación. No necesitaba alzar el tono porque cada palabra llevaba consigo un peso que no podía ser ignorado. Toto lo escuchaba con atención, pero su rostro permanecía estoico, una máscara cuidadosamente construida para no mostrar más de lo necesario. Sin embargo, detrás de esa fachada de control, su mente estaba trabajando a toda velocidad, evaluando las implicaciones de cada argumento que Checo exponía. La experiencia de Toto le decía que esta conversación sería crucial, no solo para el piloto mexicano, sino para la dinámica general del equipo. Pero también sabía que ceder demasiado podría enviar un mensaje equivocado a otros miembros de la escudería. Checo continuó hablando, y sus palabras se volvieron cada vez más directas, más incisivas. Habló de cómo se había sentido ignorado, de cómo las decisiones estratégicas parecían favorecer siempre a otros, de cómo su talento y dedicación parecían ser subestimados constantemente. Toto permanecía en silencio, pero había algo en su mirada que indicaba que estaba tomando nota de cada palabra, que estaba procesando todo lo que se decía con una seriedad que no siempre era evidente en sus interacciones. Pero esta vez, incluso para alguien como Toto, que había enfrentado situaciones de alta presión durante toda su carrera, la intensidad de la conversación era innegable. Checo se detuvo un momento, como si estuviera considerando sus próximas palabras con más cuidado. Su mirada no se apartó de Toto en ningún momento. Había algo en su expresión que hablaba de orgullo, de determinación, pero también de una vulnerabilidad que rara vez mostraba. Finalmente, con un tono que era casi un susurro pero que cargaba más peso que cualquier grito, dijo que no estaba dispuesto a continuar en un equipo donde no se le respetaba plenamente, donde no se le daba el lugar que sentía que había ganado con su esfuerzo y sus resultados. Toto, por primera vez, desvió ligeramente la mirada, como si las palabras de Checo hubieran tocado un punto sensible que no podía ignorar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Ninguno de los dos parecía dispuesto a hablar primero, como si estuvieran esperando a que el otro hiciera el siguiente movimiento. Toto, finalmente, respiró hondo y comenzó a responder. Su tono era calmado, casi conciliador, pero había una firmeza subyacente que dejaba claro que no iba a permitir que la emoción de la situación lo empujara a tomar decisiones apresuradas. Dijo que comprendía el punto de vista de Checo, que entendía su frustración, pero que las decisiones dentro del equipo no eran simples, que siempre había factores detrás que no podían ser ignorados. Checo, sin embargo, no parecía satisfecho con esa respuesta. Su expresión dejó claro que no estaba buscando empatía o comprensión, estaba buscando acción, un cambio real. Cuando Checo finalmente se levantó para irse, lo hizo con una determinación que parecía casi palpable. La forma en que caminó hacia la puerta, sin mirar atrás, envió un mensaje tan claro como las palabras que había dicho momentos antes. Toto se quedó en la sala, inmóvil,
con la mirada fija en la puerta que se había cerrado detrás de Checo. Sabía que esta conversación no era algo que pudiera ser olvidado fácilmente, que las implicaciones de lo que acababa de ocurrir se extenderían mucho más allá de esa sala. La tensión que ambos habían dejado en el aire no era algo que pudiera disiparse con el tiempo. Era una tensión que requeriría acción, decisiones difíciles y, sobre todo, un entendimiento más profundo de lo que realmente estaba en juego. Mientras el silencio volvía a llenar la habitación, Toto no pudo evitar pensar en cómo esta situación podría afectar al equipo en su conjunto. Cada palabra de Checo resonaba en su mente, cada frase cargada de significado y emoción. No se trataba solo de una disputa entre un piloto y su jefe, se trataba de algo mucho más grande, de las dinámicas de poder, de las expectativas, de lo que significaba realmente ser parte de un equipo en el nivel más alto del automovilismo. Toto sabía que las próximas semanas serían cruciales, no solo para reparar la relación con Checo, sino para garantizar que el equipo pudiera seguir adelante sin que esta tensión se convirtiera en una fractura irreparable.